Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está, estamos ya para empezar, respetando nuestros 5 minutos virtuales. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a nuestro primer encuentro de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro. Es el primero del 2021. Muchísimas gracias a los que nos acompañan acá. Hubo muchísimos inscriptos y en este momento estamos teniendo arriba de 100 personas, exactamente en este minuto 112 y se van subiendo. Así que evidentemente el interés demostrado tanto por el tema como por los expositores es enorme, tan enorme como el de Ale y el mío. Gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, gracias Laura Labia por confiar en nosotros. Laura es la coordinadora de comisiones y vicepresidente de la asociación. Gracias por generar estos espacios y permitirnos seguir apostando a la Comisión de la Industria Financiera y del Seguro por 7º año que estamos en esta comisión. Están preguntando si proporcionan un certificado de asistencia, después les vamos a contestar. Gracias Ale Montiel por el equipo que conformamos, lo genial que es organizar estas actividades que tanto nos gustan y nos apasionan a los dos. Muchas gracias Bianca Randazzo, que hace que todo esto parezca tan fácil de organizar, de coordinar y de que finalmente salga tan bien como lo estamos previendo. Bueno, ya estamos sumando más, estamos casi en 130 personas, así que nos sigue motivando y alentando muchísimo a que este encuentro va a estar tan bueno como lo estamos pensando. Hoy tenemos un tema que hace mucho queríamos abordar. De hecho, cuando hablamos de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, habitualmente hacemos foco en la primera parte y omitimos o dedicamos poco tiempo a la segunda parte, la de la prevención de financiamiento del terrorismo. Muchas veces, en lo personal, yo me pregunté por qué sucedía esto. Creo que porque es un tema difícil, incómodo y hasta doloroso cuando lo entendemos realmente. Y tal vez, muchas veces, el terrorismo solía suceder en lugares muy lejanos, que nada tenían que ver con el barrio o la ciudad donde vivíamos. Pero el mundo se fue haciendo global y las fronteras se fueron desdibujando, y los actos terroristas se hicieron un poco más cerca, o en nuestra misma ciudad, como en el caso de Buenos Aires, o en Estados Unidos, y no solo en las torres, allá lejos y hace tiempo, o a jóvenes europeos que asistían a un concierto. Y hasta nos dimos cuenta que era cada vez más simple financiar o enviar dinero para sostener este tipo de actos. Además, y lamentablemente, hace menos de un mes pudimos ver desde nuestra televisión y redes sociales situaciones de grupos terroristas en Medio Oriente, donde vimos más de 3.500 cohetes, muchos de construcción casera, armados con materiales sencillos como tubos de metal, azúcar y hormigón. Y vemos cómo todo esto nos impacta, tengamos o no vínculo con alguien que viva en estas ciudades. Y en muchos casos nos preguntamos, ¿cómo es que los llamados sujetos obligados podemos realmente prevenir algo de todo esto? ¿Eso que hacemos en nuestro día a día ayuda? ¿Sirve? ¿Está siendo efectivo? ¿Es mejorable? Y si fuera mejorable, ¿cómo? Y cuando queremos preguntar, no hay a quién. O mejor dicho, muy pocos pueden respondernos, porque realmente hay muy pocos expertos en el tema. Y hoy tenemos el privilegio de contar con dos tremendos expertos, Betania Alo y Mariano Federici, que les pido si pueden prender las cámaras. Mariano y Betania, con mucho entusiasmo y gran generosidad, van a estar conversando con nosotros sobre estos temas y respondiendo todo aquello que querramos preguntarles o que tengamos el tiempo de hacerlo, porque obviamente en el tiempo que tenemos, de casi 1 hora y media, recién vamos a estar empezando con el tema. Ahora Ale los va a presentar a cada uno, haciendo una brevísima síntesis de por qué son expertos con mayúscula. Solo adelantarles que es un placer escucharlos, disfrutar y nutrirse de la claridad y didáctica que tienen,
y darse cuenta de todo lo que saben, lo que están haciendo y lo que todavía tienen por delante. Ambos son argentinos y actualmente viven en el país, fuera del país, en diferentes lugares de Estados Unidos. Mariano, Betania, muchas gracias por estar hoy acá. Es un privilegio tenerlos a ambos. Bueno, no me queda más que volver a agradecer a todas las personas que hoy se sumaron en esta propuesta. Ya vamos 142 y prometo no hablar más de los números. Esta es la Comisión de Compliance de la Industria Financiera y del Seguro, pero hoy se sumó gente de muchísimas especialidades también, y de otros países, como Perú, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, España y Suiza. También contamos con funcionarios públicos de la UIF Argentina, Procelac, Poder Judicial y Oficina Anticorrupción, entre otros. A todos y a todas ustedes, muchas gracias por estar, por hacer esto posible y por motivarnos a seguir generando estos encuentros, poniendo estos temas en agenda y animándonos a convocar a enormes expositores como los que nos acompañan hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lau. Antes que nada me sumo a tus palabras. Estamos muy contentos de poder realizar este encuentro y de contar con la generosa presencia de Betania y de Mariano. Ambos son grandes profesionales con una trayectoria increíble y bueno, como dijo Laura, actualmente se encuentran en el exterior desempeñándose en importantes posiciones relacionadas con la prevención y la lucha contra este flagelo. A Betania la conocí en la preparación de este encuentro y me parece una persona muy preparada, muy inteligente y que tiene cosas súper interesantes para contarnos, como vamos a escuchar enseguida. Mientras que con Mariano tuve la suerte de trabajar durante algunos años cuando él estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera en Argentina. Y me consta que es un profesional de lujo con una mirada muy clara sobre estos temas, donde además también ha podido desplegar acciones concretas contra este flagelo, como nos va a comentar también enseguida. A los fines de presentarlos, vamos a mencionar solamente algunos de los aspectos más relevantes de sus realmente largas trayectorias. Betania Alo se desempeña en la dirección ejecutiva del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, trabajando en el uso de tecnología con propósitos terroristas. Betania es abogada por la Universidad de Morón, Argentina, máster en leyes, Syracuse University, máster en relaciones internacionales por Harvard. Es especialista en terrorismo y ciberterrorismo por la Universidad Tecnológica Nacional Argentina y tiene un posgrado en ciberseguridad y compliance por la Universidad Internacional de Cataluña. Ha sido beneficiaria de numerosas becas, entre ellas la Robert Menschel al servicio público. Betania tiene una extensa carrera profesional en la intersección del derecho, la tecnología y las políticas públicas. En Argentina trabajó en gestión territorial en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el ejercicio privado de la abogacía. Más recientemente fue vicepresidente de cuentas globales de Ension Technologies e investigadora del Institute for Security Policy and Law, ambos en Nueva York. También es editora de la revista internacional sobre contraterrorismo del ICT Herzliya Israel, investigadora del GNIT del King's College del Reino Unido, y en Latinia, Bélgica, dirige la Tecnicatura en Redes Sociales y Ciberterrorismo en CITE, en España. Es profesora y speaker invitada en diversas universidades del mundo en temas de ciberseguridad, derecho, nuevas tecnologías, terrorismo y feminismo. Mariano, por su parte, Mariano Federici, es actualmente Managing Director en K2 Integrity, basado en Washington, y prestando servicio a diversos países del mundo. Mariano es un destacado experto mundial en materia AML, con más de 25 años de experiencia en los sectores públicos y privados de distintos países. Actualmente asesora a gobiernos e instituciones financieras en su área de expertise. Entre otras cosas, ayuda a sus clientes a establecer y mantener WIF sólidas y eficaces. Mariano ejerce un liderazgo a nivel global, haciendo contribuciones en materia de integridad financiera desde diversos puntos de vista, tanto estratégicos como operativos. Se desempeñó como presidente de la UIF de Argentina, tiempo durante el cual desempeñó diversos e importantes cargos en organizaciones globales, como presidente del Grupo Egmont de Unidades de Información Financiera, presidente del Foro de Jefes de WIF del Grupo de Acción Financiera Internacional, co-chair del ART-TMG de Gafi, co-chair del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas de Gafilat. Antes de ello, Mariano trabajó como Senior Counsel en el Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional y como asesor regional del mismo organismo para América Latina y el Caribe. Fue asociado en importantes estudios en Estados Unidos y en Argentina,
así como dirige y ha dirigido diversos posgrados en la materia y es disertante en numerosas universidades de todo el mundo. Además, Mariano está involucrado con la promoción de la integridad financiera en organizaciones de la sociedad civil. Bueno, dicho todo esto, un brevísimo repaso por la trayectoria de cada uno de nuestros speakers. Paso a darle la palabra a Betania, a quien te agradezco inmensamente que estés con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Espero que lo puedan ver. Si me pueden confirmar, por favor. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Voy a minimizar esto, así lo puedo ver. Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias, buenas tardes y gracias por unirse a este evento. Veo que somos un montón, lo cual está buenísimo que esto despierte este nivel de interés. Agradecer, por supuesto, a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, a Laura y Alejandro, gracias por tus generosas palabras y por convocarme. Es un verdadero placer para mí estar presente hoy y compartir panel con alguien de la trayectoria de Mariano, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, comencemos. Voy a poner el timer, así no me paso, porque yo soy de charlar mucho. Bueno, bien. Ante todo, dejar en claro que las opiniones vertidas en la presentación son exclusivamente mías y que no representan la postura de ninguna organización en particular. Ahora bien, esta es la agenda de hoy, parece poco, pero voy a tratar de cubrir lo más posible. Voy a comenzar con una introducción para adentrarnos a los conceptos básicos relacionados con el terrorismo, sus vínculos, actores. Luego quiero comentar sobre el financiamiento del terrorismo per se y el rol de las nuevas tecnologías. También voy a hacer un muy breve repaso del impacto de la pandemia, el impacto que ha tenido hasta el momento en estos temas, para terminar con una conclusión, que es lo que a mí me gustaría que se lleven de esta charla. A lo largo de la presentación también voy a ir destacando temas como la importancia del multilateralismo y la cooperación internacional, que imagino también les debe interesar un montón. Bueno, arrancamos. ¿Qué es el terrorismo? Bueno, acá ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no hay consenso internacional en cuanto a una definición de lo que constituye el terrorismo. Y Laura recién en sus palabras iniciales hablaba de, bueno, de qué podemos hacer, cómo afrontamos los problemas. Bueno, entramos con un problema conceptual. Entonces, esta ausencia de acuerdo universal representa uno de los mayores desafíos a la hora de evaluar qué es lo que, digamos, las principales entidades institucionales y gubernamentales, cómo pueden ir enfocando sus políticas, cómo se puede ir legislando acordemente y también aplicando la justicia, ¿no? Entonces, esto es una de las principales consecuencias de esta ausencia de definición. Claramente, digamos, el terrorismo no es nuevo y no nació el 9/11, pero bueno, digamos, ha tenido diferentes formas durante siglos, pero claramente hablar de la historia y la evolución del terrorismo nos podría llevar una clase entera, si no más. Así que, bueno, como escapa el objeto de debate que nos convoca, no me voy a adentrar mucho en ese tema, pero sí aprovecho para decirles que, como voy a tratar de ir rápido, porque quiero ser respetuosa del tiempo que tenemos, cualquier tema que quede pendiente, que quieran profundizar, yo voy a dejar mis datos de contacto al final de la presentación para que me puedan escribir y les puedo pasar bibliografía, charlar más al respecto, lo que quieran. Yo feliz de hablar de estos temas. Bueno, en cualquier caso, es importante remarcar que muchas de las actividades terroristas que han ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial abarcaron el espectro que yo definiría como el descontento humano. ¿A qué me refiero con esto? El descontento económico, social, político, ideológico, etcétera, tanto sea con metas a corto o largo plazo, más objetivas o subjetivas, pero que en definitiva convierten una determinada aspiración a cambio de el objeto que termina siendo uso de la violencia.
Entonces, en respuesta a esto, algunos en la comunidad internacional, en particular en la academia, los académicos, han estado tratando de etiquetar a los grupos terroristas de acuerdo a sus objetivos o a sus ideologías, digamos, motivacionales, más que en términos de los actos delictivos. Como termina siendo el enfoque a veces en el sistema de las Naciones Unidas. Y acá con esto me gustaría hacer una especie de paréntesis. Una de las resoluciones más importantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que deben tener en cuenta es la 1373 del 2001, que salió apenitas después del ataque al World Trade Center. Entre otras cosas, la resolución establece el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad para, por ejemplo, monitorear el cumplimiento de los Estados miembros de las disposiciones, pero no define el terrorismo, ni tampoco hace referencia específica a consideraciones de derechos humanos, que eso es algo en lo que voy a volver más tarde. Este tema de derechos humanos se remedia prácticamente inmediatamente en el 2003 por otra resolución, en la cual declara que los estados deben asegurar que cualquier medida para combatir el terrorismo debe cumplir con todas las obligaciones en virtud del derecho internacional y deben adoptar tales medidas de conformidad con, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario. Recién en el 2004, o sea, un año después, es que el Consejo de Seguridad, en una suerte de recoger los cabos sueltos de la 1373, enuncia lo que ve como terrorismo. Y ahí leo textual. Los actos delictivos, incluso contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o la toma de rehenes, con el fin de provocar un estado de terror en el público en general o en un grupo de personas o personas particulares, intimidar a una población o obligar a un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto. Muy bien. ¿Por qué tampoco lo puse en las slides? Porque esta definición tiene un efecto operativo para los propósitos de la acción del Consejo de Seguridad y no representa una definición de terrorismo que vincule a todos los estados, digamos, a nivel de derecho internacional. Eso es una tarea que se podría llegar a lograr mediante la aceptación de un tratado internacional, por ejemplo, bajo los auspicios de la Asamblea General. Hay consenso. Para que quede claro, hay consenso en la necesidad de una definición, pero no hay consenso en una definición per se, ¿sí? Hay negociaciones en curso para llegar a un tipo de acuerdo, se ha manifestado también la Asamblea General en esta necesidad, pero la realidad es que sigue siendo difícil de alcanzar una definición en cuanto al término terrorismo. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo antes, el género, digamos, de la violencia motivada por las ideologías, en las charlas, las que ya me han visto o en clase o en alguna charla, saben que a mí me gusta compartir a los efectos de este tipo de conversaciones la definición de la base de datos global sobre terrorismo, Global Terrorism Database, que es una base de datos de código abierto dependiente de la Universidad de Maryland, que incluye información sobre eventos terroristas de todo el mundo desde hace 50 años y se va actualizando año a año. La definición en particular habla del terrorismo como el uso intencional y legal de la fuerza y o la violencia, ya sea real o en amenaza, contra bienes o personas por parte de un actor no estatal, para lograr un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coerción o la intimidación. La acción debe estar fuera del contexto de las actividades de guerra legítimas. Es decir, que el acto no debe estar comprendido dentro de los parámetros permitidos por el derecho internacional humanitario. Para quienes no son abogados, el derecho humanitario es el que se aplica en situaciones de conflicto armado, por lo que mientras el derecho de los derechos humanos, o al menos algunos de ellos, protegen a la persona humana en todo el tiempo, en momentos de paz y de guerra. Entonces, por esto,
es que me interesa empezar con el tema de la definición y los problemas que generan, para que empecemos a pensar lo importante de tener bien conceptualizado o acercarnos lo más posible para poder entender de lo que estamos hablando. Y también desestereotipar un poco el terrorismo como exclusivamente islamista o como parte de la yihad. Y también estudiar algún otro tipo de ideologías que pueden, por las cuales una persona puede radicalizarse y eventualmente convertirse o no en terrorista. Entonces yo acá me pareció interesante hablar un poco sobre eso, pero antes de ir sobre cada una, me parece que es elemental que reconozcamos la diferencia entre el terrorismo y la violencia extremista. Esta última tampoco ha sido definida claramente, lo lamento, no traigo buenas noticias, pero viene a ser quien defiende o participa, prepara o apoya la violencia justificada ideológicamente para promover objetivos sociales, económicos, políticos, religiosos, que hasta ahora parece que es lo mismo. Pero la violencia extremista es más amplia conceptualmente y no involucra el elemento de la coerción o intimidación, ¿sí? Como para tener un poco porque cuando hablamos a veces de estos temas, hablamos de terrorismo y extremismo violento. Entonces, para que se entienda un poco la diferencia entre las dos y que a veces se pueden llegar a usar intercambiadamente, pero no son lo mismo. Bien, entonces, en los últimos 40 años más o menos han sido básicamente 6 las principales ideologías extremistas que fueron inspirando la mayoría de los ataques terroristas en el mundo. Una que es rara, esto voy a ir rápido porque sé que tenemos poco tiempo. Una que es rara vez asociada con el terrorismo y el extremismo es el extremismo ambiental. Son los denominados ecoterroristas, a lo mejor lo han escuchado, que utilizan la violencia para defender el medio ambiente, la biodiversidad, la igualdad biocéntrica, es decir, que los humanos no tienen ningún derecho legítimo por sobre las otras especies. Luego tenemos a los nacionalistas o los separatistas, que son aquellos extremistas que buscan con la violencia conseguir la autodeterminación geopolítica o étnica. Como ya lo hablamos, la más señalada también suele ser la ideología religiosa, aunque esté asociado mayormente al islamismo, el extremismo puede ser también cristiano, judío e incluso budista. La violencia, en este caso, es para apoyar un sistema puntual de creencias basadas en la fe y sus correspondientes prácticas, sus opiniones culturales, se basa en la oposición a enemigos de Dios, no creyentes, infieles, combaten por insertar en su mayoría por la fuerza de la religión a la esfera política o social, imponiendo estrictos principios o leyes religiosas, muchas veces con la amenaza del fin de los días, el fin de los tiempos. Seguimos con la ideología de extrema izquierda. Esta violencia apoya una agenda revolucionaria con doctrinas comunistas, socialistas o incluso anarquistas. Y por el otro lado tenemos la extrema derecha, que muchas veces se solapa con otras ideologías ya mencionadas, o que vamos a mencionar, que cree que su statu quo personal o nacional se está perdiendo o está siendo atacado o tiene una amenaza inminente. Se caracteriza, por ejemplo, por la supremacía racial, étnica, el antiglobalismo, supremacismo nacionalista, una gran importancia sobre la libertad individual, se vale mucho de teorías conspirativas que implican, por ejemplo, una grave amenaza a la soberanía nacional o a la libertad personal. Y luego, desde hace unos 3 años más o menos, la ideología misógina o supremacista masculina ha empezado a ser incluida y rastreada por organizaciones antiterroristas alrededor del mundo como una amenaza terrorista emergente.
básicamente está motivado por el deseo de castigar a las mujeres, por un odio exacerbado, una forma extrema de misoginia. Se vale de la vigilancia del cumplimiento de las mujeres con las expectativas patriarcales de género. El terrorismo misógino utiliza la violencia masiva e indiscriminada en distintas formas en un intento de vengar la inconformidad con estas expectativas, ¿no? O de reforzar la superioridad percibida por los hombres. Este terrorismo a menudo tiene como objetivo no solamente las mujeres, sino también representantes que, ante los cuales estos terroristas sienten enojo. Como puede ser, por ejemplo, alguien que tiene mucho éxito con las mujeres y ellos se creen que tienen derecho o que las mujeres les deben atención o les deben sexo, y en ese enojo también se gesta, tiene mucho que ver esto de las comunidades incel, las que voluntariamente permanecen célibes. Hay mucho de esto, y sobre todo sucede mucho en redes sociales, y eso también vamos a comentar más tarde. Pero bueno, ¿por qué es importante conceptualizar? Porque para poder emprender el estudio de terrorismo con un conocimiento real sobre las ideologías que lo motivan, vamos a ir consiguiendo precisión y una idea del alcance, ¿sí?, de los conceptos empleados para también poder definir estos actos. Y cuando hablemos del rol de las nuevas tecnologías, también va a ser importante entender cómo se entrelazan todos estos conceptos para no solamente poder anticipar y prevenir atentados, que es lo ideal, pero también una vez perpetrados poder juzgarlos con precisión. Hablemos un poco de financiamiento del terrorismo. Las organizaciones terroristas, obviamente, se involucran como sabemos, en actividades tanto legítimas como ilegítimas para obtener dinero y material para, digamos, soportar sus operaciones. ¿Qué pasa? No es solamente para ejercer sus actos, para ejecutar sus actos, sino también para capacitar miembros, adquirir suministros, armamentos explosivos, establecer bases y bancar a sus células, refugios, solventar transporte. O sea, sin la financiación, una organización terrorista no puede sobrevivir, no vive solamente del entusiasmo, del odio que pueda llegar a tener. Entonces, ¿qué significa el financiamiento del terrorismo? Abarca los medios y los métodos utilizados por las organizaciones terroristas para financiar actividades que representan una amenaza para la seguridad nacional e internacional. Entonces, necesitan dinero. Y el dinero le proporciona a las organizaciones terroristas la capacidad de realizar las actividades. Y tienen una amplia gama de medios y métodos para hacerlo. Y acá yo puse algunas de las fuentes, tanto legítimas, porque parecen legales, pero pueden ocultar cuestiones delictivas también, y después las fuentes directamente delictivas, que van desde el narcotráfico hasta el robo, ¿no? Entonces, comprender cómo recaudan estos fondos nos va a ayudar a desarrollar leyes, a procedimientos, tácticas, mecanismos, también para poder detener el financiamiento y entendiendo también la multiplicidad de fuentes de las cuales se valen para poder conseguir estos objetivos. Y es muy difícil, y lo sabrán muchos de los presentes que lo trabajan día a día, lo difícil que es poder interceptar este tipo de cuestiones. Bien. Hablemos de las TIC. ¿Qué son las TIC? Es el acrónimo de Tecnologías de la Información y Comunicación. Es el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar la información y enviarla de un lugar al otro, y cubren, como sabrán, una gama amplísima de soluciones, herramientas informáticas, computacionales, que para procesar, almacenar información, recuperar, soportes para tratar y acceder a información, registrar, etc. Es
amplísimo. Y los terroristas y extremistas violentos explotan la tecnología para cometer actos terroristas, pero también para facilitar la incitación, la radicalización, el reclutamiento, la capacitación, la planificación, la recopilación de información, la comunicación entre sí y también la financiación, ¿sí? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en varias resoluciones que ahí tienen por si quieren tomar nota, ha ido reconociendo la importancia del enfoque, de tener un enfoque integral para poder prevenir y contrarrestar la explotación de las tecnologías de la información y comunicación con fines terroristas, y en ese sentido es que llama a los Estados miembros para que actúen en cooperación con el sector privado, la sociedad civil y otros actores relevantes, siempre respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, acuérdense de esto, y obviamente en cumplimiento de otras obligaciones de derecho internacional, como hablamos anteriormente. También la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo también destacó la necesidad de fortalecer este tipo de esfuerzos para poder prevenir de una manera más eficiente la resolución de conflictos prolongados, la promoción de, por ejemplo, la tolerancia, la inclusión, y ofrecer también una alternativa viable para todos aquellos que pueden ser vulnerables o susceptibles de reclutamiento terrorista y de la radicalización que conduzca a fines de violencia extremista. Para que se entienda el término de ciberterrorismo, que se conoce usualmente como el uso de tecnologías, principalmente Internet, para llevar a cabo actos violentos que resulten o amenacen la pérdida de vidas o daños corporales significativos para lograr este tipo de ganancias políticas ideológicas a través de las amenazas, intimidación, coerción que hablábamos hace un rato en las cuestiones conceptuales. Entonces, el avance de la tecnología, como les decía, implica una oportunidad, obviamente, porque todos estamos hablando gracias a los avances de la tecnología, estamos en distintas partes del mundo, pero también es un desafío para el contraterrorismo, porque como nosotros nos beneficiamos de la tecnología, los terroristas también. Entonces, cuando se piensan políticas contraterroristas, muchas veces nos encontramos con limitaciones, en particular en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y en este sentido es que me gustaría puntualizar 3 temas principales a los cuales habría que prestar la atención cuando hablamos de la relación de las tecnologías y el terrorismo. Uno de ellos es la privacidad y la protección de datos. Cuando hablamos de este tema, en el contexto, digamos, de lo que sería una cuarta revolución industrial, es un ámbito que se están haciendo avances, pero todavía falta mucho, porque si bien en muchos lados la privacidad es reconocida como un derecho, y diría ampliamente, también su contenido está un poco en debate, ¿sí? Tampoco está bien definido y acá nos encontramos con el mismo desafío, porque no está bien definido ni está protegido en muchos estados. Entonces, otra vez nos encontramos con la falta de consenso internacional en este tema. Pero ¿qué pasa? Sí parece haber una suerte de acuerdo universal en qué áreas se deben proteger, y en eso se incluye la conducta íntima, el registro, la incautación de datos personales o identificatorios, y entonces la ley tiene que proteger a los individuos de esos abusos. Y en el derecho internacional de derechos humanos podemos encontrar un marco universal y muy completo en cuanto a la protección y promoción del derecho a la privacidad, pero también eso sería irnos un poco de tema. Pero es cierto que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en varias oportunidades han enfatizado que los estados deben asegurar que cualquier medida tomada para combatir el terrorismo debe cumplir con este tipo de obligaciones de derecho internacional, y por eso es importante pensar que en el ámbito de aplicación de los derechos humanos difiere
en estado a estado, porque algunos estados tienen distintas conceptualizaciones, y no solamente eso, sino que no son partes de algunos de los instrumentos de derechos humanos, otros introdujeron, han introducido reservas o declaraciones en el momento de ratificación. Entonces, eso limita un poco también el compromiso con las obligaciones específicas de los tratados. Entonces, esto es un tema que está también en desarrollo. Y en cuanto a la conceptualización de qué decimos cuando hablamos de la protección de datos, ¿no? Hablamos de evitar el acceso no autorizado, mientras que la privacidad de datos se trata de un acceso autorizado, pero nos enfocamos en quién lo tiene y qué puede hacer con esos datos. Para seguir, hablemos de las tecnologías emergentes y las redes sociales. ¿Qué son las tecnologías emergentes? La inteligencia artificial, blockchain, 5G, cloud, Internet de las cosas, encriptación o cifrado, la impresión 3D, nanotecnologías, robótica. El auge de estas tecnologías también exige que la comunidad internacional mitigue su explotación por terroristas y extremistas violentos. El secretario General de Naciones Unidas emitió una estrategia hace 3 años sobre nuevas tecnologías, justamente para orientar al sistema de la ONU sobre cómo las nuevas tecnologías pueden y deben usarse para acelerar los logros que tenemos para la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero tenemos el lado B también. Entonces tenemos que también pensar cómo son utilizadas para hacer el mal. A principios de este año también se publicó otro informe de tecnología e innovación que también reconoce el potencial de las nuevas tecnologías para el bien común, sus beneficios y oportunidades, pero eso es como también el lado más brillante, ¿no? La realidad es que las nuevas tecnologías y las plataformas de redes sociales también son utilizadas para amplificar discursos de odio, contribuyen a la polarización, tanto política como étnica, y también facilitan para que los terroristas extremistas recluten y den difusión a su contenido. También, este año también me parece que fue, salió el resultado del Open Group de ciberseguridad, del Open Working Group de ciberseguridad en la ONU también, que fue uno, después de, o sea, fue una deliberación que duró como 2 años, y por primera vez los 193 Estados miembros de la ONU participaron del informe final. Y en este caso, lo que reconocían los estados es la preocupación por la tendencia de cómo siguen aumentando los incidentes relacionados al uso malicioso de las tecnologías de información y comunicación por parte de terroristas y grupos delictivos. Bueno, por ahí ya me fui como un poco de tema. Otro tema que quería hablarles es el tema de la evidencia digital, porque una clave fundamental, diría, de los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo es la promoción de respuestas efectivas para la justicia penal basadas en el Estado de Derecho. Entonces los Estados miembros se enfrentan a desafíos importantísimos en sus intentos de obtener pruebas admisibles para que puedan utilizarse para poder enjuiciar y asegurarse la condena de los sospechosos de terrorismo en los procedimientos judiciales. Y en ese sentido, tanto CITED como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Asociación Internacional de Fiscales, en el 2018 lanzaron una guía práctica para solicitar pruebas electrónicas transfronterizas, digamos, que responde a varias resoluciones del Consejo de Seguridad y que pide que los Estados miembros recopilen, conserven pruebas para que puedan ser utilizadas en las investigaciones y en los enjuiciamientos destinados a responsabilizar a aquellos que participaron en ataques terroristas o los combatientes, y también incluyendo los combatientes terroristas extranjeros. Voy a apurarme un poco porque ya terminamos. Bien, en el tema de las tendencias
COVID. A ver, las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad han sido grandes perfiladoras, ¿no? de tendencias y de cambios históricos, pero desde los inicios la pandemia del COVID ha tenido algo particular que ha tenido los extremistas esforzándose por capitalizar la crisis mundial que generaba el COVID. Y se ha convertido Internet en el escenario de las teorías conspirativas, de discusiones de cómo aprovechar esta situación extraordinaria. Entonces, a medida que el mundo iba cambiando un poco la atención hacia la crisis sanitaria, ellos, y también los recursos, los terroristas de todos los orígenes ideológicos lo veían como una oportunidad de expansión y para perseguir sus objetivos. Podemos ir en detalle de qué más o menos fueron pensando cada ideología como grandes rasgos, si quieren lo podemos ver en las preguntas, pero me interesa compartir con ustedes un informe que hizo UNITAR sobre las tendencias y el impacto de la pandemia hasta el momento en el campo del contraterrorismo, y lo interesante es que las divide las tendencias en cuestiones positivas y negativas. En las cuestiones positivas, bueno, menos reclutamiento en espacios públicos, fue una cuestión obvia de que a través de, con las medidas de confinamiento, etcétera, hubo menos posibilidades de que la gente pueda juntarse a los efectos de hacer algún tipo de plan en este sentido. También menos visibilidad de los terroristas y extremistas en los medios, porque la atención de los medios estaba en el COVID. ¿No hubo atentados terroristas desde que salió la pandemia? No, mentira, sí hubo. La realidad es que no tuvieron la cobertura en los medios que hubieran tenido si no hubiera existido la pandemia. Y esto también afecta a los terroristas y a sus objetivos, porque ellos quieren tener visibilidad, ellos justamente lo hacen para llamar la atención y poder imponer sus ideologías. Y también el potencial descontento de seguidores hacia los líderes terroristas. ¿Por qué? Porque un denominador común es que muchos líderes extremistas terroristas son personas muy carismáticas y que tanto como nosotros a veces protestamos o estamos disconformes con cómo nuestros gobiernos o nuestros líderes manejan la pandemia o las políticas que sacan, bueno, lo mismo sucede con ellos. Entonces, algunos seguidores pueden perder la fe en ese tipo de liderazgo y convertirse no solamente, o sea, como convertirse o salirse del grupo o convertirse en contrario. También, bueno, como negativos, ya lo hablamos, la desinformación, las teorías conspirativas y la propaganda. Esto es claro. El crecimiento del reclutamiento online también como consecuencia de esta información y tener una audiencia cautiva en las redes sociales, en internet, todos con la computadora, pendientes del teléfono, encerrados. Esto era el escenario perfecto. También los efectos adversos de las medidas restrictivas como las de confinamiento, que a través de esta propaganda se venía en contra y en lugar de querer seguir este tipo de medidas, se armaban teorías conspirativas para poder desobedecerlas. Luego también las nuevas estrategias de ataque, porque no eran atractivas, porque no existían más los espacios públicos llenos de gente, los conciertos, etc. Entonces, empezó a aumentar, y salió un reporte hace poco del FBI, cómo han aumentado en los últimos meses los ciberataques. También es importante destacar la reducción de las misiones de asistencia en seguridad internacional, como las que hacen la ONU o distintas organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, con sus iniciativas de paz y desarrollo, porque eso también ayuda mucho a poder detectar distintas políticas, sobre todo en las sociedades más vulnerables. Y esto también afecta las nuevas formas de financiamiento de terrorismo. ¿Por qué? Porque como nosotros nos las fuimos rebuscando para poder continuar con nuestras actividades, los terroristas y los extremistas también.
¿Qué quiero que se lleven de esta charla? Bueno, que todas las ideologías extremistas cultivan el uso de la tecnología digital para aumentar su alcance a través de fronteras y culturas y también para su financiamiento. 3 pilares fundamentales. En el tema del terrorismo, tener en cuenta que hay muchas definiciones, muchísimas definiciones, más definiciones como académicos y como organizaciones. Y esta falta de definición global acordada del terrorismo fue desafiando la arquitectura también antiterrorista y hace desafiante la elaboración de políticas efectivas. En temas de tecnología, preguntarnos cómo los terroristas utilizan las TIC y cómo los estados aseguran la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el uso de las tecnologías cuando luchan contra el terrorismo. Y por último, el tema del COVID, cómo ha fortalecido muchas de las tendencias globales que ya eran existentes en estrategias terroristas y antiterroristas, y en especial aquellas que involucran a las nuevas tecnologías. Y con esto cierro, perdón que me repasé por 4 minutos, pero me pasé, así que muchísimas gracias por la atención. Y ahora la seguimos con las preguntas. Así que ahí les dejo mis datos de contacto para que cualquier cosa puedan preguntarme o pedirme bibliografía para seguir el tema. Clarísimo, clarísimo, Beta, muchísimas gracias, la verdad. Muy buena, muy buena, muy interesante tu exposición y nos dejas pensando sobre varios temas que seguramente vamos a tener oportunidad de volver en un ratito si nos da el tiempo. Muy bueno. Bueno, pasamos a dar la palabra a Mariano. Mariano, nuevamente gracias por acompañarnos. Y queremos arrancar preguntándote por tu experiencia concreta y práctica al abordar esta amenaza cuando fuiste presidente de la UIF. Y en la toma de algunas acciones concretas que tomaste, específicamente nos gustaría arrancar preguntándote cuáles fueron los principales desafíos que encontraste en el proceso de designación de Hezbollah como organización terrorista. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ante todo, un agradecimiento a vos, a Laura, a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por la cordial invitación a exponer ante ustedes en este importante evento y también a compartirlo con Betania, a quien felicito por su excelente y muy completa exposición. A ver, en mi rol previo, hoy soy Managing Director de la firma K2 Integrity, como bien decías en mi introducción, pero en mi rol previo como presidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, que tuvimos el honor de poder compartir juntos, Ale, durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, junto a un equipo realmente extraordinario que tuve la suerte de poder liderar con mi compañera María Eugenia Talerico y otros excelentes directores, asumimos de entrada realmente un fuerte compromiso con la prevención y la represión penal del terrorismo y su financiación, ¿no? Estábamos, creo yo, en el convencimiento de que estas conductas realmente constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, como lo establecen las convenciones y resoluciones de Naciones Unidas. Y en ese convencimiento fue que nuestra gestión se dispuso realmente a coordinar esfuerzos contra el terrorismo con el apoyo de organismos internacionales, socios en otros países, socios regionales, y algunos amigos también de la comunidad internacional más amplia, en línea siempre con la estrategia global enmarcada y sustentada en los instrumentos internacionales y estándares que Betania, algunos de los cuales Betania describió en su presentación. Esa estrategia, consensuada por la comunidad internacional y expresada en estas convenciones, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estándares globales, apunta básicamente a prevenir e implementar acciones disruptivas tendientes a neutralizar la amenaza y, por sobre todas las cosas, a impedir que la misma se concrete, que logre causar el daño
mediante la ejecución del acto terrorista. Siempre los que estamos trabajando en estos temas, digamos, desde un ángulo operativo, lo que deseamos, lo que queremos es no tener que actuar después de los hechos, ¿no? Ya si estamos ante una causa penal de terrorismo y financiación del terrorismo, tratando de descubrir la verdad y lograr que se haga justicia, es porque algo malo pasó. Y entonces el objetivo central es tratar de que eso malo no pase. Tratar de que los fondos lleguen a manos de quienes pueden causar daño y cuenten con los recursos para la ejecución de sus actos. Entonces, entre los mecanismos utilizados, los modernos, utilizados para hacer frente a las organizaciones terroristas, se encuentra el de la creación de mecanismos de designación pública de amenazas terroristas o la conformación de listados, y el del congelamiento de los fondos o activos de terroristas, organizaciones terroristas. Ese congelamiento constituye lo que se denomina una sanción financiera dirigida, destinada a evitar que los fondos o activos se pongan a disposición de posibles terroristas, organizaciones terroristas o para la ejecución de actos terroristas. Entonces, de lo que yo voy a hablarles ahora es un poco de la experiencia que tuvimos en Argentina implementando esta estrategia, en especial contra la organización terrorista, hoy podemos decir la organización terrorista Hezbollah, con todos los desafíos que ello trajo aparejado, teniendo en cuenta que Hezbollah no se encuentra designada como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por varias razones que no vienen al caso discutir en este momento, pero que obviamente tienen que ver con las alianzas políticas de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad y los respaldos que tiene Hezbollah en el mundo y con ellos. Nuestras acciones culminaron entonces con la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación, y con la inclusión de Hezbollah en su totalidad, porque esta es una distinción que es importante hacer. Algunos países han designado lo que se ha dado en llamar el ala militar de Hezbollah. Nosotros, luego obviamente de varias discusiones, negociaciones internas y debates que tuvimos en el gobierno, optamos por la idea de designar a toda la organización Hezbollah como organización terrorista. También a sus líderes. Entonces, tanto la organización como todo el liderazgo de Hezbollah fue incluido en este registro público que se dio en llamar el REPET, Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. Y también estas acciones incluyeron el congelamiento de los fondos y activos de Hezbollah y, como organización y de sus principales líderes. Esto convirtió a Argentina en el primer país de Latinoamérica en designar a Hezbollah como organización terrorista. Esta decisión se adoptó el 18 de julio del año 2019, un día muy especial, es decir, fue el día en el que se conmemoraba el 25 aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que le costara la vida a 86 personas y dejar herida a más de 300, y en el que Hezbollah, con el apoyo de su principal sponsor, que fue el régimen de Irán, tuvo sin lugar a dudas un rol protagónico. Esa es la conclusión a la que llegamos del análisis de toda la información que estuvo a nuestra disposición y que es la que sustentó nuestra decisión. Ahora bien, para llegar a esa decisión recorrimos un camino largo que partió realmente de la investigación de una organización criminal, y en el que fue necesario entender y explicar también la convergencia entre el crimen organizado, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para demostrar la vinculación entre esa organización criminal
y el terrorismo, así como también demostrar el tenor de los riesgos a los que estábamos expuestos nosotros como país, que fueron los que justificaron la adopción de reformas a nuestro sistema y de medidas realmente excepcionales tendientes a mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, quiero ir un poquito más atrás, cuando todo esto empezó, cuando ese recorrido empezó, para que se entienda cómo se llega a una decisión tan contundente, tan importante, y también cuál es el aporte que el sector privado realizó para lograr esa finalidad. Porque muchas veces, y quizás algunos de los aquí presentes se pregunten, bueno, ¿cómo es que se interrelaciona todo este sistema? Reportamos operaciones sospechosas, para lo cual tenemos que monitorear transacciones, realizar una debida diligencia de los clientes, conocer al cliente, y cómo puede terminar esto en la detección de una organización terrorista, ¿no?, que puede causar daño a nuestra sociedad. Bueno, realmente hay una conexión muy estrecha, el rol de cada uno de los actores es muy importante, y por eso creo que hacer el recorrido tiene sentido. Entonces, en el año 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina recibió información proveniente de sujetos obligados que componen el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de Argentina, que complementaba con consultas a fuentes del exterior y sometida a procesos de análisis interno dentro de la UIF, alertaba sobre la posible existencia de una organización criminal. Una organización criminal dedicada a la comisión de delitos varios, delitos como el contrabando, la falsificación de dinero y de documentos, la extorsión, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas y también la posible comisión del delito de financiación del terrorismo. En efecto, lo que sospechábamos era que esta organización recaudaba fondos para la organización Hezbollah en el área de la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Esta organización se denominaba, lo que voy a decir es información que ya es pública, ha estado, digamos, se encuentra la pueden encontrar en varios artículos de prensa, y además hay una causa penal que también ha tomado estado público, por lo tanto no está amparada por el secreto. Pero esta organización se denominaba el Clan Barakat y se encontraba liderada por Ahmad Assad Barakat, quien estaba designado por los Estados Unidos desde el año 2004 por ser considerado uno de los principales financistas de Hezbollah. Era también conocido como el tesorero de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. Su base de operaciones estaba en Ciudad del Este, en uno de los shoppings, en la Galería Uniamérica de Ciudad del Este, donde los hermanos de Assad llevaban a cabo supuestos emprendimientos comerciales. En particular, nuestra UIF puso foco en uno de los primos de Ahmad Assad, el nombre era Ali Hassan Barakat, propietario de un local denominado Hassan Internacional, y se advirtió en el análisis sobre numerosos cruces migratorios que tanto Hassan como su hermano Hussein Ali Barakat registraban en nuestro país, y sobre las significativas sumas de dinero que movilizaban en concepto también de cobros de supuestos premios en un casino ubicado ahí en la Triple Frontera, pero del lado argentino, ¿no? Premios que no se encontraban declarados y movimientos de dinero que no se encontraban declarados ante las autoridades aduaneras de Argentina cuando cruzaban la frontera. Y cruzaban la frontera con bastante frecuencia. Cada 2-3 días venían al país a jugar, o casualidad ganaban, se llevaban premios, volvían con el dinero y no lo declaraban. Entonces, en virtud del patrón común que empezamos a detectar en el análisis, se amplió el análisis a otras personas que también habían realizado cruces migratorios junto a estos hermanos, utilizando, por ejemplo, los mismos vehículos particulares, atravesando el límite fronterizo con diferencias de minutos, toda información que la UIF tiene capacidad de obtener, de acceder y de verificar.
Y como resultado de estas actividades de análisis se detectó la existencia entonces de un grupo de 14 personas que estaban vinculados entre sí por distintos extremos. Uno, todos tenían nacionalidad libanesa. Dos, los 14 sujetos identificados residían en la zona de la Triple Frontera, ya sea en Ciudad del Este o en Foz do Iguazú. Tres, todos los integrantes habían compartido cruces al menos con diferencia de 10 minutos con otros sujetos que formaban parte del grupo. 4, todos los cruces se habían realizado por los mismos pasos fronterizos en la zona de la Triple Frontera. Y 5, todos habían cobrado sumas de dinero importantes en el mismo casino del lado argentino en concepto de premios. Entonces, una vez que efectuamos la individualización de los integrantes de la organización criminal, se determinó la existencia de sobrantes indicios, diría yo, graves, precisos, concordantes. Vos sabés, Ale, estos son los términos que hay que de poder constatar, que confluyeron en la conformación de un fundado estado de sospecha, tanto respecto de la existencia de la organización criminal que operaba en la Triple Frontera, como de la vinculación de la misma con la organización Hezbolá, indicando entonces la gravedad y el alto riesgo, no solo para la integridad del orden económico-financiero argentino, sino también para la paz y seguridad nacional e internacional que esto implicaba. En función de esto, bueno, consideramos a la operatoria desarrollada por los integrantes de este clan como sospechosa de financiación del terrorismo, y se procedió, a través de mi firma, al congelamiento administrativo de los bienes de los 14 individuos asociados a este clan en los términos de la legislación argentina. La medida instaurada y los hechos relatados fueron puestos a consideración del juez a cargo del Juzgado Federal del Dorado, subsumidos en la hipótesis delictiva de lavado de activos y financiación del terrorismo, todo lo cual dio lugar a imputaciones en el marco de una causa penal. Con posterioridad, se emitieron también nuevos informes de inteligencia, aportando información recibida de otros países, ampliando el número de integrantes de esa organización, y se ordenaron también desde la UIF tareas de supervisión sobre el casino argentino, con la finalidad también de determinar las responsabilidades administrativas que el sujeto obligado en las que podría haber incurrido, ¿no? Con todos estos elementos entonces con los que contábamos. Y todo lo que se logró reunir fue aportado al juez federal, que dispuso la ratificación del congelamiento administrativo oportunamente ordenado por la UIF. La investigación penal tuvo sus obstáculos porque Argentina seguía a esa fecha únicamente el sistema de designaciones terroristas elaborado por la ONU, y Hezbolá no se encontraba, como dijimos, ni se encuentra aún designada como organización terrorista por el Consejo de Seguridad. Y ese fue uno de los principales escollos, digamos, que tenía la investigación, porque el juez solicitaba información a nuestras autoridades sobre Hezbolá, sobre su condición, y la respuesta de Cancillería era: no, esta no es una organización terrorista para nosotros porque nosotros seguimos el listado del Consejo de Seguridad. Entonces fue a raíz de eso, y con el fin de contribuir a la investigación y teniendo en cuenta el tenor de la amenaza que Hezbolá representaba para Argentina, que consideramos también oportuno desde la UIF abocarnos al análisis de Hezbolá como organización en los aspectos que pudieran relacionarse con la misión de nuestra institución, ¿no? Especialmente la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y de esta manera se analizó la naturaleza de Hezbolá, considerando su organización interna, las actividades terroristas involucradas por Hezbolá en el plano internacional. Juntamos información sobre todos los ataques sobre los que se la responsabilizaba, como también las acciones de igual tenor ejecutadas en Argentina, relacionadas con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en la década del 90. Entonces, en base a la información que recabamos, quedó claro que se le habían adjudicado a Hezbolá la comisión de numerosos actos terroristas en diferentes lugares del mundo, motivo por el cual varios países también ya habían declarado y calificado como terrorista a la organización, o, como les decía, a su facción militar.
Asimismo, también las investigaciones en Argentina apuntaban claramente a la responsabilidad de Hezbolá en la coordinación y la ejecución de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, con indicios fuertes sobre el accionar de sus agentes en la zona de la Triple Frontera, como sede neurálgica para la comisión de estos actos terroristas. También se analizaron las operaciones realizadas por personas vinculadas a la organización e investigadas judicialmente por financiación del terrorismo en la Triple Frontera y el incremento de la actividad de financiación del terrorismo a partir de las sanciones económicas recaídas sobre Irán, que es el principal sponsor de Hezbolá. Entonces, claro, a raíz de estas sanciones, la economía iraní estuvo y está experimentando, digamos, una fuerte, digamos, presión, y eso ha derivado en menos recursos para Hezbolá, lo que ha generado una demanda por parte de la organización terrorista de mayores fondos y de recaudación de fondos a sus células esparcidas por el mundo, incluso a la Triple Frontera. Por último, la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo, que fue realizada también por nuestro país, señalaba los elevados riesgos vinculados a la presencia de elementos de Hezbolá en la zona de la Triple Frontera y la responsabilidad de Hezbolá en actividades criminales generadoras de recursos ilícitos susceptibles de ser lavados o transferidos a la organización para la financiación del terrorismo. Como conclusión de todo este análisis, se determinó la necesidad de adoptar de modo urgente y sin demora cursos de acción disruptivos, llamémosle, que tuvieran como objetivo el propósito de mitigar estos riesgos, los riesgos actuales de actos de financiación del terrorismo y la comisión de atentados terroristas, tanto en el país como en el extranjero. No caben dudas del poder económico ni de las capacidades operativas de Hezbolá. Tampoco había dudas de la información recabada sobre el sostén financiero, técnico y armamentista que representa el régimen de Irán para la organización, todo lo cual aumentaba considerablemente su nivel de peligrosidad. Por otro lado, la información de inteligencia recibida, analizada y producida por la UIF corroboraba la hipótesis de esta mayor demanda de financiación de la que les hablaba, todo lo cual, digamos, presuponía la existencia no solo de un riesgo pasado vinculado con otros tiempos en los que nuestro país sufrió los atentados, sino también con un riesgo prospectivo de financiación del terrorismo a futuro. Esa mayor demanda generaba, digamos, la existencia de un riesgo actual, presente, que había que atender. Entonces, para adoptar medidas efectivas dirigidas a mitigar los riesgos de financiación del terrorismo, a través de la resolución 69 del 2019, fecha 18 de julio del 2019, como les decía, ordenamos desde la UIF el congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbolá, sus principales líderes y entidades específicas del ala militar que integran la misma, y solicitamos ese mismo día también la inscripción de Hezbolá y de las personas y entidades sobre las que recayera ese congelamiento en el REPET, en el Registro Público de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación. Esta acción fue también ratificada por el juez federal de El Dorado y se encuentra aún vigente. Bueno, como les decía al principio, estas acciones fueron las que convirtieron a Argentina en el primer país de Latinoamérica en designar a Hezbolá como organización terrorista. Después de nuestra designación, el presidente Macri nos encomendó, conversar y colaborar con el esfuerzo de otros países de la región que quisieran también tomar un curso de acción similar. Tuve la oportunidad de viajar a Paraguay y de reunirme con el presidente y varios ministros del gabinete en ese momento para conversar y colaborar también con una decisión similar que Paraguay estaba considerando.
y de hecho en agosto del 2019, un mes después de nuestra acción, la República de Paraguay, a través de un decreto presidencial, también designó a Hezbollah y a Hamás como organización terrorista. Luego siguieron Honduras, Guatemala y Colombia, y son muchos los otros países de la región también donde la decisión se encuentra actualmente bajo estudio. Este momentum, creo yo, generado por las primeras designaciones, bueno, creemos que tiene que ser aprovechado para expandir la cobertura de la designación a lo largo y a lo ancho de la región y consolidar así lo que yo siempre he llamado el efecto disuasivo, ¿no?, a cooperar con Hezbollah, porque ese es el objetivo final que uno busca, para desterrar a la organización terrorista de nuestra región. Lamentablemente, tanto Irán como Hezbollah cuentan con aliados en Latinoamérica que le ofrecen refugio, oportunidades de penetración, bueno, eso también aumenta el riesgo al que podemos vernos expuestos. Finalmente, quiero decir, después de estas acciones, el 6 de agosto del 2019, mediante otra resolución, que fue la resolución UIF 89 del 2019, se dispuso el congelamiento administrativo de bienes y dinero de 7 personas imputadas por su vinculación con el atentado terrorista a la sede de la AMIA. Son las 7 iraníes sobre los que pesan alertas rojas de Interpol y que fueron también, a pedido nuestro, inscriptas en el REPET, y a pedido del fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA y del juez federal competente sobre esa causa, también fueron ratificadas. Estas personas son Soleimanpur Rabbani, Ahmad Wahidi, Ali Akbar Velayati, Ali Falahiyan, Mohsen Rezai, Ahmad As-Sahari y el ciudadano libanés Salman El Reda, todos estos vinculados al atentado terrorista a la sede de la AMIA. Esta resolución fue ratificada judicialmente el 22 de agosto por el Juzgado Federal número 6 de la capital federal, en el marco de la causa del atentado a la AMIA. A ver, quiero concluir con un mensaje sobre la importancia que en todo este proceso tuvo y tiene la interacción con el sector privado. Creo yo que a veces, por la sensibilidad que tienen estos temas, hay poca información que fluye desde el Estado hacia el sector privado para ayudar al sector privado a entender, a comprender la magnitud de la amenaza, a entender cuáles son las tipologías, a entender cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces se genera una especie de círculo vicioso en el cual, bueno, yo desde el Estado no hablo porque esto es un tema muy sensible, no quiero generar alarma en la población poniendo estos temas en evidencia, y entonces desde el sector privado no tengo información, no sé de qué me están hablando cuando hablo de riesgo de financiación del terrorismo, y por lo tanto no tengo digamos, elementos para trabajar en la mitigación de estos riesgos, que es desde donde puedo hacer el aporte. Por eso los felicito por organizar este evento y por darme la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. En nuestro caso, sin los informes, sin los reportes de operación sospechosa, sin la información aportada por el sector privado a la UIF, no hubiésemos podido empezar el análisis. Todas esas alertas que generaron sospecha, que a veces sin saber qué es lo que hay detrás, porque uno cuando está en el sector privado está tratando de conocer al cliente, definiendo perfiles de operación, parámetros de operación, monitoreando transacciones dentro de esos perfiles y esos parámetros, y bueno, resolviendo alertas, ¿no?
y reportando aquellas alertas donde no hay una explicación que justifique, digamos, la inusualidad. Pero es muy importante hacer ese trabajo, hacerlo bien, hacerlo con responsabilidad, con convicción y con motivación también, porque es ese aporte, son esos elementos, esas sospechas que se reportan, las que después le permiten al Estado poder trabajar en la tarea analítica, en nuestro caso a través de tareas de análisis estratégico y de análisis operativo, para encontrar los indicios, los vínculos entre esas sospechas reportadas y la posible existencia de delitos. Por supuesto que el Estado cuenta con muchas más potestades, con la capacidad de cooperar internacionalmente, con la capacidad de acceder a información de numerosas fuentes y la capacidad de hacer inteligencia. Pero sin ese insumo, sin esa materia prima que el sector privado colabora a través de sus reportes, contribuye a través de sus reportes, la tarea sería imposible. Creo que todo esto es obviamente mejorable, perfectible. Nosotros implementamos sobre el fin de nuestro mandato un diálogo público-privado, una alianza público-privada que se llamó Fintel-AR, que empezó chiquita con los principales, apuntaba realmente a ser una iniciativa importante, porque creíamos que a través de ese tipo de alianzas podíamos generar ese espacio para intercambiar este tipo de información, este tipo de experiencias, y hacer llegar el conocimiento, compartir el conocimiento con el sector privado para poder trabajar juntos en equipo, en entender y en mitigar estos riesgos. Espero que esa iniciativa sea reflotada y que sea aprovechada, porque está realmente la estructura armada y realmente creo que sería de gran utilidad. Muchísimas gracias y a disposición para las preguntas que pudieran corresponder. Bueno, muchas gracias Mariano, Betania, excelentes exposiciones. Excelente también el poder entender primero el objeto y después el caso real. Tengo los chats privados, públicos, mi teléfono, celebrando, y quiero ser muy precisa y concreta con preguntas y tiempos, sabiendo y respetando los tiempos de todos. Una chiquita al que la quiere contestar. ¿Creen que se podría asimilar Hezbollah y Hamás como organizaciones terroristas? ¿Sí, no y por qué? El que quiere, pensando en Mariano, porque habló que Paraguay denominó a los dos grupos. Lo hacen listo también. Yo bueno, tengo claramente, una opinión particular, pero por ahí Mariano puede especificar un poco dentro de lo que él ha trabajado. Creo que Hamás y Hezbollah tienen algunos puntos en común como organizaciones fundamentalistas islamistas que están en Oriente Medio, que son terroristas, que comparten una suerte de ideología común por oponerse a Occidente, principalmente Estados Unidos, Israel, pero yo también creo que existen diferencias bastante significativas, desde el nombre de Resistencia Islámica a Ejército de Alá. Uno tiene Hamás en Palestina, Hezbollah en Líbano, la cuestión ideológica en cuanto a dónde se paran dentro del Islam, porque Hamás es una organización sunita, y mientras Hezbollah es chiita. Hamás es quizás más anti Estados Unidos que Hezbollah. Hamás tiene control en Palestina y Hezbollah tiene representantes tanto en Siria como en el gobierno libanés. O sea, creo, y también otro punto también de diferenciación es que Hezbollah tiene, creo, material más militar, o sea, material más militar que Hamás.
pero después en lo operativo, quizás Mariano puede, y en cómo afecta en Latinoamérica, Mariano creo que es la persona ideal para poder responder la pregunta con un poco más de detalle. No, creo que explicaste perfecto, Betania, las diferencias, son esas las principales. Yo creo que los dos comparten el objetivo de querer eliminar al Estado de Israel. Es un objetivo tan cierto que Hamás tiene una posición más violenta quizás contra Estados Unidos, pero Hezbollah es la que más muertes de americanos, es la organización terrorista que más muertes de ciudadanos norteamericanos ha causado en toda su historia. Claramente para nosotros, para Argentina, Hezbollah es la que representaba la amenaza principal, porque no solamente había cometido atentados contra nuestro país, y las pruebas se encontraban en los expedientes sobre la participación que había desarrollado, sino que también, como vi la UIF, seguía representando un riesgo presente, actual y futuro, digamos, prospectivo, ¿no? Para nosotros, por las bases de operaciones y los vínculos que tienen con elementos ahí en la zona de la triple frontera, ¿no? Pero Hamás también tiene, digamos, sus patitas desplegadas por partes de Latinoamérica, y esa es la razón por la cual el gobierno de Paraguay, por ejemplo, entendió que también debía ser designada como organización terrorista. Hay información que da cuenta sobre la presencia de elementos vinculados a Hamás en la zona del norte de Chile, por donde opera, digamos, la zona franca de Iquique, que también a su vez... Perdona que te interrumpa, había alguna vez, la vez que charlamos, hablaste de la diferencia entre denominarlo organización terrorista al ser así, y por qué, digamos, tenía que ver con la financiación al grupo y no al acto terrorista. Eso me pareció muy interesante para destacar, y que lo menciona también la resolución, ¿no?, de la ONU. Sí. Medio minuto tenés, perdón, pero... No. A ver, sobre eso, digamos, la idea era seguir, digamos, las pautas de la Convención para la represión de la financiación del terrorismo y de las resoluciones del Consejo de Seguridad, donde, digamos, es no solamente el acto de la financiación del acto terrorista lo que se pide que sea, digamos, penado, sino también la financiación de la organización terrorista y del terrorista individual, lo que tiene que estar alcanzado, y la importancia que tiene también que el financiamiento no dependa, no esté atado a un vínculo con la ejecución de un acto terrorista concreto. Es decir, y esto es muy importante, a partir de la designación de Hezbollah como organización terrorista en la República Argentina y su inclusión en el registro público, cualquier acto de apoyo material a Hezbollah, aunque sea para el financiamiento de un jardín de infantes o de un geriátrico de ancianos, es considerado un acto de financiación del terrorismo, porque además tenemos a toda la organización Hezbollah incluida ahí, no solo al ala militar. Y obviamente que no hay necesidad ya de que se pruebe el vínculo entre ese financiamiento y un acto terrorista concreto, cosa que ocurría antes, cuando los jueces, los fiscales investigaban a esta organización, como no la teníamos designada como terrorista, cualquier acto de financiamiento a la organización había que tratar de encontrar el vínculo con un posible atentado, con un acto terrorista. A partir de la designación, y esto es una de las contribuciones más grandes que el mecanismo de la designación aporta a los sistemas, ¿no? Bueno, para ser rigurosos con el horario comprometido, sabemos que tanto Betania, Mariano y seguramente muchos de los aquí presentes tienen compromisos posteriores a este encuentro. La verdad, agradecerles
muchísimo, nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, teníamos ganas de charlar de la resolución 2462 de Naciones Unidas y de la importancia de la inteligencia financiera en esta cuestión. Me parece que es un tema interesantísimo. Pero bueno, no los quiero demorar, particularmente Betania tiene un compromiso puntual en 1 minuto, así que les quiero agradecer muchísimo a Betania, a Mariano, a los asistentes. Espero que hayan disfrutado este encuentro, tanto como nosotros. La verdad es que ha sido un placer escucharlos como siempre. El placer es mío. Estoy, la verdad, muy contenta. Lástima que quedaron esas preguntas, pero bueno, podemos armar otro y hablamos de la resolución más en detalle. Un poco también cómo fue quizás evolucionando a través del Consejo de Seguridad, digamos, a través de la resolución del Consejo de Seguridad, esto que decía Mariano. Así que sí. Muchísimas gracias también por la invitación, y si me permitís un mensaje también final, Alejandro, Laura, además del agradecimiento, decir que nada, yo creo que este es un tema en el cual es un tema que ofrece una oportunidad de encontrarnos unidos, ¿no? A todos, sobre todo a los argentinos. Es un tema donde realmente nos encontramos unidos porque las acciones que adoptó el Estado argentino bajo un gobierno anterior fueron sostenidas por el actual gobierno. Eso es creo que una muy buena noticia, y me parece que es un tema donde todos creo que podemos encontrar oportunidades de trabajar, de seguir trabajando en conjunto, en equipo, para proteger a nuestro país, para proteger a nuestros ciudadanos y para honrar también los compromisos internacionales con la protección de la paz y la seguridad internacional, que es un poco a lo que apuntan también todos estos instrumentos de los que Betania muy bien habló. Así que muchas gracias. Bueno, no me queda más que seguir agradeciendo. Me sumo a lo dicho por todos. La verdad, con Ale estamos felices, nos siguen llegando mensajes en preguntas y respuestas, llegan felicitaciones, agradecimientos, ganas de seguirla. Así que Betu, Mariana, muchas gracias, un placer, un privilegio realmente. Gracias a la gente que sigue, que se suma, y bueno, nos estamos viendo y desde ya seguimos en contacto. Gracias por la generosidad de compartir todo lo que saben tan claro y con tanto entusiasmo que lo entendemos como si fuera simple. Bueno, a todos, hasta el próximo encuentro. Nuevamente, gracias y hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.